Buenas tardes, público de Inofarma. ¿Cómo están? Es un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Vamos a dar inicio a uno de nuestros webinars, como ya es costumbre, cada miércoles a las 8 de la noche. Estoy muy contento aquí con el doctor René Cid García. ¿Cómo estás, René? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Déjame dejar de compartir la pantalla. Ahí estamos ya, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estás, René? Bienvenido. Mira, esta es tu casa, Laboratorio Inofarma. Estamos haciendo estos webinars todos los miércoles en punto de las 8 de la noche. Ya saben que si quieren ingresar a nuestro contenido, deben de ingresar al Loeffler-Inofarma en las redes sociales y en la página oficial que es www.inofarma.com.mx. Doctor René Cid, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues bien, muchas gracias. Aquí muy contento de dar esta plática. Qué bueno. Mira, te doy la bienvenida a nombre de todo Laboratorio Inofarma. Formas ya parte de la familia Loeffler Inofarma. No te estoy comprometiendo a nada, nada más te estoy dando la bienvenida. Me da mucho gusto. El doctor René es un compañero mío, trabajamos juntos en el Hospital Carson y él ha hecho estudios muy interesantes en cuestión de pre y probióticos. Y ahí va dirigida esta plática del día de hoy, porque tenemos un producto que se llama pre y probios. Entonces, el doctor René tiene mucha experiencia, ya tiene una maestría en esta situación y además está cursando un doctorado. ¿Qué nos puedes contar, René? Por favor, bienvenido. Bueno, pues aparte de toda la experiencia de aprendizaje que es el estudio de un posgrado, es muy bonito observar que esto tiene una aplicación práctica en las pequeñas especies, en general en todas las especies, ¿no? Hay más investigación en humanos, hay mucha investigación, obviamente, en nuestros modelos experimentales, como son roedores. Eh, Hay mucha investigación en producción, en cerdos, en gallinas, en aves. Entonces, la verdad es que creo que los pre y los probióticos son, en la actualidad, o creo que tienen todo el potencial para convertirse en un pilar de la salud animal y humana en general. Entonces, creo que tienen ese potencial. Ya ahorita les platicaré mucho más de hacia dónde dirigen todas las investigaciones actuales y qué es lo que podemos nosotros aplicar en la clínica de las pequeñas especies. Claro. Mira, doctor, lo que queremos transmitir en estos webinars es qué es lo que puede aplicar el médico general, el médico veterinario general, que hace clínica día a día, esos consejos o esas aplicaciones para ponerlas a prueba día a día. Sí, ¿Tú qué nos comentas? yo creo que en definitiva, como te digo, el uso de estos alimentos funcionales pueden ayudar a generar un aumento en el bienestar de toda la población. Y hablo de todos los animales en general, ¿no? Tanto animales de compañía, animales de producción, animales de alta estima, y también con nosotros los humanos. Claro, mi área es la medicina veterinaria, entonces es de lo que te puedo compartir, pero muchas de las investigaciones tienen traspolación en las diferentes especies, al menos de mamíferos. Y también hay mucho avance en investigación en cuanto a animales de producción de acuacultura y de producción avícola. Entonces, estamos observando que el uso de pre y probióticos se está volviendo un tema novedoso en todas las especies. Oye, está muy interesante esto que nos comentas. Yo sé, eh, porque yo he estado contigo mucho tiempo, que tú has trabajado con delfines. ¿Cuál es tu experiencia con esta área? Pues mira, fíjate que hablando
del manejo de animales de alta estima, sí, en definitiva, creo que es necesario realizar mucha más investigación y generar protocolos de administración de los pre y probióticos, porque al menos en todas las especies en las que se ha investigado, hay reportes de que aumentan los indicadores de bienestar, consumo de alimento, biodisponibilidad de nutrientes, hay una disminución, por ejemplo, de las aminas biogénicas al momento de la excreción de productos fecales. Entonces, eso nos puede ayudar a generar una mejora en el organismo, sea cual sea la especie. Entonces, por ejemplo, si te puedo decir que en delfines, uno de los órganos de choque es el sistema respiratorio. Entonces, se ha visto en todas las demás especies que hay una mejora en cuanto a la respuesta a neumonías con el uso de pre y probióticos. Todavía está en investigación, pero sí existe una mejora. Y yo creo que, pues, toda la nutrición actualmente se está encaminando a una diversificación y al uso de los alimentos funcionales, y entre estos alimentos funcionales los pre y los probióticos. Ahorita les voy a dar una introducción de todo lo que es alimento funcional, la definición y todo esto. No, perfecto. Doctor René, estamos muy complacidos de tenerte aquí con nosotros. Te hablo de tú porque pues eres mi amigo, yo te conozco, Gracias. trabajamos juntos en Hospital Carson. Ahora quiero hacer mención más bien quiero agradecerle a todos nuestros colaboradores, nuestros organizadores de estos eventos, que son los distribuidores a nivel nacional de la marca Inofarma, pero también quiero hacer mención de los distribuidores que están en Centroamérica. Ya estamos en Guatemala con distribuidora Global Vet, estamos en Perú con Improvet y con Centro de Estudios Avanzados en Medicina Veterinaria, que es SEAMVET, que también nos ayuda mucho a la difusión de estos eventos. Muchas gracias, el doctor Isidro Castro, un abrazo. Quiero también hacer mención que si en alguna localidad de la República Mexicana, hablo de México nada más, si no tienen un distribuidor, por favor ingresen a la página www.inofarma.com.mx y entran a la sección de representantes. En esa sección van a encontrar, o distribuidores, y van a encontrar a su distribuidor más cercano. Y si no lo encontramos, ahí vamos a darle clic en la sección de representantes para que podamos darle seguimiento y podamos mandarles sus productos a donde nos están enviando. Pero también quiero hacer mención, nos ven a nivel Latinoamérica. Si en tu país médico no tienes los productos de Inofarma, por favor, o una distribuidora que esté interesada en recibir los productos de Inofarma, pónganse en contacto en la página www.inofarma.com.mx y ahí los vamos a dirigir para que puedan recibir los productos. Dicho esto, doctor, por favor, compártenos tu pantalla para que podamos ver tu presentación y empezamos. ¿Algo más que quieras decir antes de empezar? Pues no, nada, estoy muy emocionado y muy agradecido con ustedes por considerarme. En definitiva, es una gran oportunidad y ojalá y que todos los médicos veterinarios y también gente interesada en la salud animal que ahorita nos está viendo, que eventualmente puedan considerar el uso de estos alimentos funcionales, de estos nutracéuticos. Claro. Mira, al final, doctor, si nos permites darnos unos 15 minutos de preguntas y respuestas, ¿te parecería bien? Sí, claro. Perfecto. Quiero agradecer también, antes de empezar, a todos los ponentes que han estado con nosotros, que ya forman parte de la familia Loeffler Inofarma, que son el doctor Armando Ramírez, el doctor Víctor Torres, el doctor Luis Nolasco, el doctor Mario Maxuc, el doctor Abraham Frías, el doctor Carlos Mucha, el doctor René, obviamente. Bueno, y se me escapa alguno, perdón, pero lo vamos a hacer público. Muchas gracias a todos ustedes que están pendientes de estas transmisiones en vivo. Ya saben, estamos fomentando la educación continua, pero además también el quédate en casa, el no los abandones y estamos todos juntos, ¿ok? Vamos por el gremio veterinario. Así es que, doctor René,
te doy la palabra. Vale, pues muchísimas gracias. Okay, déjame. Bueno, pues iniciamos. Entonces, el día de hoy vamos a dar una pequeña plática donde abordamos las ventajas en el uso de alimentos funcionales. ¿No? Y dentro de estos alimentos funcionales, pues los que nos importan más, o de los que yo les puedo hablar, es de los prebióticos y los probióticos. Un segundito. Inicio con esta frase de Hipócrates, es una cita textual que dice que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Entonces, algo muy importante es que uno de los pilares de la salud en general, tanto yo puedo hablarles de la salud animal, pero también del ser humano, es la alimentación. Tener una buena alimentación nos va a llevar a tener una salud adecuada. Entonces, dando paso a lo anterior, vamos a definir lo que es la microbiota y el microbioma. Entonces, la microbiota define el doctor Joshua Ledeberg, él lo define en 1908 y con esto gana el Premio Nobel de Medicina en ese año. Después, la Organización Mundial de la Salud ha acuñado este término, perdón, y le ha dado algo un poquito más simplificado, pero me gusta mucho cómo él lo define. Lo define como una comunidad ecológica de microorganismos comensales, simbióticos y patógenos que literalmente comparten nuestro espacio corporal y han sido ignorados como determinantes de la salud y la enfermedad. Recordemos que toda la investigación de este tipo de alimentos fermentados, provienen justo desde la antigua Grecia, donde ya se hablaba de una mejora en cuanto a la función del tracto gastrointestinal, cuando las personas comían algunos fermentados lácteos. ¿Cuál es la diferencia entre microbiota y microbioma? Entonces, la microbiota son todos los microorganismos asociados a las mucosas. Del que más se habla es del tracto gastrointestinal. Y lo podemos definir como al microbioma, como el material genético asociado a estas poblaciones bacterianas. Pueden ser bacterianas, en ese caso hablaríamos de un bacterioma. Si fueran virales sería un viroma. Si fueran parasitarias sería un parasitoma. En el caso de la microbiota lo definimos como el microbioma y los englobamos a todos. Para los años de 1990 hay un cambio radical en la aproximación al estudio de las comunidades. Empezamos a integrar todo lo que es la investigación genética y el hecho de que podamos aproximarnos más a modelos de investigación de tipo genético nos puede ayudar a entender mejor cómo se comportan este microbioma en diferentes situaciones. De hecho, les puedo decir que el estudio de microbioma inicia sobre todo en comunidades ecológicas. Quiere decir que los primeros sitios donde se empieza a estudiar el microbioma es por ejemplo, en el océano, en cuerpos de agua, microbiomas asociados a piedras, asociados a suelos, asociados a vegetación, y se dieron cuenta que cada parte de la Tierra tiene su microbioma asociado. Para el 2010 podemos hablar que tiene una década que empezamos a hacer secuenciación masiva y ha habido pues muchos avances tecnológicos. Y esos avances tecnológicos, como la secuenciación de la porción ribosomal 16S, nos ha ayudado a darle relevancia a este tipo de investigaciones, generando un conocimiento más integral de lo que es el microbioma. Aquí les pongo una imagen muy bonita, que es la estructura espacial del microbioma oral.
esta estructura la denominan erizo, las personas que realizaron la imagen. Y si ustedes pueden observar, ahí no solo estamos, no solo estamos viendo un color, ¿no? Esta imagen es de alta resolución, es de inmunohistoquímica diferenciada, y cada una de las poblaciones que ellos lograron observar en esa imagen tiene un color asociado. Tenemos al Corynebacterium de color magenta, a las porfiromonas en color cian, el azulito ese que ustedes ven ahí muy encendido, el Streptococcus en verde y el Haemophilus y Aggregativater en color naranja. Y pues ellos lo que hacen es que meten, mediante técnicas muy avanzadas de histología y de biología molecular, logran dar los diferentes tonos para generar este tipo de imágenes, que nos dan, o sea, una idea mucho más profunda de cómo se compone el microbioma. Esto es en cavidad oral, en gingiva. La relevancia del mapeo y la caracterización de la microbiota y del microbioma nos va a ayudar a que en un futuro no solo podamos observarlas, sino podamos entender más cuál es la relevancia clínica en el hospedero, sea cual sea la especie, para poder usar toda esa información y todas esas funciones a nuestro favor. Aquí vemos la microbiota modificada por diarreas. Esa es es una diarrea inducida en ratones. Lo que vemos en color amarillo hasta arriba y en color amarillo fluorescente son fibras, es fibra soluble. La parte roja es el microbioma asociado. Vemos ahí la mucina en color verde y en color azul vemos a los enterocitos, ¿no? A todo lo que es la estructura del intestino. En el segundo cuadrito vemos a microbiota de humano en intestino de ratón. Hicieron un experimento en donde le proporcionaban esta microbiota al intestino a los ratoncitos y pues podemos observar que al menos hay 4 poblaciones diferentes. Y hasta abajo vemos la interacción entre la microbiota y el intestino del ratón, que más adelante vamos a hablar de estas interacciones que son bastante relevantes para la salud del hospedero, sea cual sea el hospedero. El microbioma se ha convertido en un tema muy interesante, de auge dentro de la investigación a nivel mundial. Es uno de los temas que más atrae fondos para investigación. Se cree que en un futuro se van a poder realizar terapias génicas de novo con este tipo de información. Incluso el 27 de junio es el Día Internacional del Microbioma. Está la página del Día Internacional del Microbioma. Ustedes pueden entrar, hay muchos recursos, tanto para especialistas en el área como para público en general, para que entiendan cuál es la relevancia de todas estas bacterias con las que convivimos día a día. Relevancia como las que podemos mencionar, un diagnóstico y tratamiento de algunas enfermedades. Relevancia biológica y ecológica, como les comenté anteriormente, el hecho de que nosotros podamos observar las poblaciones microbianas nos ayuda también a darle una aproximación incluso evolutiva al comportamiento tanto del hospedero como en sustratos no orgánicos. O sea, el estudio de suelos, el estudio de mares, el estudio de cuerpos de agua, está tomando un auge muy relevante. Y en cuanto a lo que es aplicación clínica, podemos llegar a puntos como ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Por ejemplo, en procesos de oncogénesis. ¿Qué sucedió primero? Hubo una alteración en el microbioma que, debido a metabolitos diferenciados, nos generó un proceso oncológico o una enfermedad metabólica, o esta enfermedad metabólica o este proceso oncológico es lo que está haciendo la modificación del microbioma.
todavía no hay estudios concluyentes, estamos en el estira y afloje de la información. Hay muchas teorías que soportan la importancia del microbioma y también hay una corriente de investigadores que consideran que no es tan relevante, ¿no? Entonces, es importante pensar que falta investigación. La importancia del microbioma es que las investigaciones recientes del funcionamiento fisiológico del tracto gastrointestinal nos llevaron a el conocimiento, a buscar ese black box, o sea, ese sitio desconocido. O sea, había algo más que estaba causando mucho ruido en las investigaciones y eso fue lo que nos acerca como investigadores, como clínicos, a la aproximación del microbioma. El microbioma tiene obviamente todo que ver en la interacción con la dieta y, como les digo, pues por la cantidad de microorganismos que son miles de billones, estamos hablando de un orden de 10 a la 16, entre 10 a la 16 y 10 a la 19, en el tracto gastrointestinal, estamos hablando de que hay un efecto acumulado por los metabolitos del microbioma. Si tenemos ahí una población bacteriana, por ejemplo, de Clostridium, obviamente vamos a tener un efecto patológico. Y de igual forma, si tenemos una diversidad que soporta un ataque patológico, también vamos a tener efectos benéficos. Entonces, es relevante desde el punto de vista clínico para la salud de todos los hospederos. En este caso específico, hablando de perros y gatos, tiene mucho que ver con la alimentación, ¿no? ¿Y cómo nos estamos aproximando a ella? Pues como ya lo mencioné anteriormente, con nutrigenómica. Quiere decir que son todas las técnicas genéticas aplicadas a la investigación de los procesos nutricionales. Entonces, no es nada más observar qué es lo que, cómo son las vías metabólicas, sino cómo este microbioma, de acuerdo a su diversidad, puede afectar una vía metabólica, por ejemplo, o puede afectar una respuesta inmune, o puede afectar la presentación de antígenos. Entonces, hablamos que el microbioma tiene diferentes elementos. Podemos mencionar 3 elementos principales, que son el medio ambiente, la alimentación y el hospedero. Dentro del medio ambiente podemos hablar de temperatura. Va a haber diferente microbioma en zonas cálidas que en zonas frías, la humedad, la higiene de los propietarios en interiores, o si nuestro animal de compañía se encuentra en el exterior. Tiene todo que ver la raza. Conocemos que hay pacientes, por ejemplo, con una predisposición a enfermedad inflamatoria de tracto gastrointestinal o a intolerancias alimenticias. O a falta de producción enzimática, ¿no? Que se sabe que estaba subdiagnosticada. Entonces, ¿qué fue lo que nos llevó hacia allá? Y bueno, la condición fisiológica. Va a haber diferentes respuestas en un animal con condición de desnutrición, va a haber diferentes respuestas en una hembra gestante, y también porque es relevante que nosotros procuremos el microbioma de nuestra hembra gestante. Lo mismo con el tipo de alimento y la frecuencia. No es lo mismo que nosotros demos una vez al día un alimento comercial, a que demos 2 veces un alimento super premium, con una diversidad de nutrientes más amplia, con una calidad de los ingredientes mejor. Influye mucho las botanas que nosotros les damos, si les damos carnazas, si les damos palitos para los dientes, si les damos comida de humano, si les damos residuos. Todo eso va a modificar cómo el perrito y el gatito responden dentro de la conformación de su microbioma. De ahí, de que haya un equilibrio adecuado, y este equilibrio lo veamos como una homeostasis del microbioma,
puede haber alguno de estos factores que descontrolen ese microbioma y generen una alostasis, una carga alostática, que no va a afectar solo entonces a la diversidad, sino que va a afectar al metabolismo del tracto gastrointestinal o del microbioma de los diferentes órganos. Recordemos que lo que les dije hace rato, no hay solo microbioma asociado a tracto gastrointestinal. Actualmente se sabe que hay microbioma asociado a vías aéreas, a cavidad oral, a oído, a ojo, y que, por ejemplo, el microbioma tiene efectos sobre el sistema nervioso central, efectos directos y muy considerables, o a lo que es la respuesta inmune. Entonces, esta carga alostática va a generar una inestabilidad y eso nos puede llevar a una disbiosis, y esa disbiosis entonces nos llevará a una enfermedad. Obviamente tienen que ver todos los factores. No podemos considerar que todo el tiempo se esté hablando de que las enfermedades son causadas por la carga alostática, la inestabilidad y la disbiosis. No. En definitiva, si el organismo se enfrenta a un microorganismo patógeno o a un virus, y ese virus entra en contacto con nuestras células de respuesta inmune y genera entonces una infección, en definitiva, esa entonces será la carga alostática que modificará el microbioma. Pero si tenemos un microbioma fuerte, la respuesta podría ser diferente a una respuesta hiperaguda. En esto, entonces abordamos lo que es la manipulación clínica del microbioma. Aquí observamos que muchas cosas modifican a este microbioma. La modificación en la dieta, la modificación de la dieta entre las diferentes etapas, de cachorro a adulto, de adulto a adulto mayor, de hembra adulta a gestante, ¿no? O justo algo que genera mucho estrés, por ejemplo, es el destete. Entonces, en otras especies, como en cerdos, está muy bien documentado que el uso de pre y probióticos durante la etapa de destete va a generar lechones que resistan mejor a la infección y que alcancen los parámetros productivos en una etapa adecuada. O en acuacultura nosotros observamos que si nosotros estamos trabajando con el microbioma, va a resistir mucho mejor a los efectos de la dieta o del cambio del sitio de producción. Otra cosa que cambia mucho la respuesta del microbioma es la antibioterapia. La antibioterapia, el uso indiscriminado de antibioterapéuticos, de antibióticos, puede generar y en definitiva genera una alteración en nuestra población de bacterias a nivel de tracto gastrointestinal. Y recordemos que cuando la eliminación es por diferentes mucosas, ¿no? Por ejemplo, hay veces que nosotros medicamos de forma oral para una infección recurrente del oído, también estamos modificando el microbioma. Cuando nosotros, por ejemplo, damos una administración oral de antibiótico para, por ejemplo, una infección de piel, pues estamos modificando el microbioma. Aunque estamos modificando la respuesta en la zona de interés, también estamos modificando el microbioma dentro del tracto gastrointestinal. Y eso va a tener una consecuencia a largo plazo en cuanto a la respuesta inmune de nuestro hospedero, de nuestro animalito de compañía. Entonces tenemos varias terapias o varios puntos a considerar dentro de las terapias de nueva investigación, que son el trasplante del microbioma fecal. Trasplante fecal se hace en muchas especies cuando hay, sobre todo en especies de alta estima, se llega a hacer en caballos, en algunos acuáticos, en perros y gatos, ¿no? Tenemos que seleccionar al donante y al receptor. Tenemos que seleccionar un animal sano que no esté presentando problemas de parasitosis. Tenemos que checar muchas cosas antes, previo a la realización del trasplante del microbioma, pero ese trasplante de microbioma puede ayudar en definitiva en la presentación de problemas del tracto gastrointestinal y el manejo de los prebióticos y de los probióticos. Ambos son muy relevantes.
aunque ha habido un mayor auge dentro de lo que es probióticos, que son las bacterias como tal. Ahorita les voy a decir cuál es la diferencia entre el pre y el probiótico y cómo se llaman cuando están de forma conjunta. Esto nos lleva a los alimentos funcionales. Los alimentos funcionales han reportado beneficios adicionales. Obviamente su investigación mayormente es en humanos, dado que nosotros somos omnívoros. Y su estudio inicia en los años 50 en Estados Unidos. A pesar de que inicia en los años 50 en Estados Unidos, los japoneses son los que empiezan a darle una mayor, pues una mayor utilización o una mayor implementación dentro de su dieta diaria. Ellos empiezan a investigar qué es lo que, cuáles son las diferencias, por ejemplo, del microbioma entre las personas que viven en Japón y las personas que viven en Estados Unidos. E incluso también hay estudios muy interesantes de microbioma en mexicanos, entonces, o en latinoamericanos, que nos evidencian el porqué de la predisposición a enfermedades metabólicas como la diabetes o a la obesidad. Entonces, una vez considerando lo anterior, aquí les pongo como ejemplo el Yakult. El Yakult es nuestro alimento funcional por excelencia, es un prebiótico, es un probiótico, y lo que hace es que pues todos conocemos el nombre de esa bacteria, es un Bifidus, Bifidus essensis, que es el que nos proporciona un bienestar dentro del tracto gastrointestinal. Hay estudios clínicos que lo avalan y se consume en todo el mundo, ¿no? Tanto en Japón, en Latinoamérica, en Estados Unidos, no sé si en Canadá se consuma, pero al menos en Estados Unidos y Latinoamérica sí es muy, muy socorrido este producto. Se deben de dar en cantidades y periodos específicos. Debe de haber, generalmente se considera que para que un alimento funcional tenga su efecto, debe de pasar al sitio donde va a generar el efecto. Eso quiere decir que si, por ejemplo, este bífido va a tener un efecto benéfico en el colon, yo debo de dar una dosis suficiente para que, a pesar de todas las barreras fisiológicas que pueda presentar el hospedero, llegue funcional hasta la porción del tracto gastrointestinal que me interesa. Ajá. Entonces, una de las formas de asegurarnos de esto es una sobredosificación, pero una sobredosificación medida, por así decirlo. Si yo agarro y al día me tomo 5 Yakults, pues eventualmente podría tener una disbiosis, porque entonces estoy generando un aumento de bacterias de ese género en el microbioma de mi tracto gastrointestinal. Estos alimentos funcionales pueden o no ser parte de la formulación base de un alimento. Pueden ser aditivos, como los prebióticos, que son en muchas ocasiones fibras o carbohidratos de cadenas largas. No sustituyen a las biomoléculas porque no poseen un valor nutricional intrínseco para el hospedero. No podemos sustituir la adición de estos alimentos funcionales con las biomoléculas esenciales. El agua, no podemos sustituir el agua, no podemos sustituir aminoácidos, no podemos sustituir carbohidratos y no podemos sustituir grasas, las necesitamos. Entonces, son aditivos que deben de emplearse de forma adecuada. Por eso la investigación tiene que ser tan ardua. Y alrededor del mundo también son conocidos como nutracéuticos. En algunas ocasiones le denominan neutracéuticos, porque lo hacen un anglicismo, entonces es neutraceutic y lo toman literalmente. Y en algunos reportes están como FOSHU, ¿no? Es por sus siglas en inglés, de alimentos con usos específicos para la salud, ¿no? Entonces, bueno, los alimentos funcionales en perros y gatos actualmente implican una industria multimillonaria, ¿no? Su investigación, si bien es costosa, lo vale. Gracias a esa investigación,
de todos estos alimentos funcionales, dentro de los que se encuentran los pre y los probióticos, pues han generado nuevas formas de la alimentación y de la diversificación de alimento de todas las especies, del humano, de los animales de compañía y de alta estima, y también de los animales de producción, ¿no? Entonces, dentro de los alimentos funcionales de perros y gatos que se han investigado, tenemos a los vegetales. Hay muchas fórmulas actuales de alimentación en pequeñas especies que ocupan vegetales, hierbas. Había por ahí varias fórmulas de alimentos que ocupaban estas hierbas para, por ejemplo, el manejo de la halitosis, granos integrales, esos se ocupan en fórmulas para perros y gatos que llegan a presentar diabetes, o también hay perros y gatos que llegan a presentar diarreas crónicas. El uso de colágeno, coenzima Q10, tanto de forma oral como de forma tópica. Ácido hialurónico de forma oral y forma tópica en todas las especies, tanto humanas como en especies de alta estima para el humano, y condroitina y glucosamina, que pues se ha visto que tienen un efecto benéfico en lo que son articulaciones. Entonces, todas estas dietas que ahora nos encontramos en cualquier tienda de mascotas y que nos proporcionan beneficios específicos son gracias a cerca de un siglo de investigación. Los beneficios de los alimentos funcionales es, primero que nada, para nosotros como veterinarios, son las líneas de nutrición clínica, ¿no? Eso es muy importante porque gracias a estos alimentos funcionales hemos podido seleccionar aquellos elementos que nos proporcionan una seguridad clínica, como el abordaje de enfermedades cardíacas, el abordaje de enfermedades neurológicas, la protección de las articulaciones, la protección del tracto gastrointestinal, la protección del riñón, que es tan importante en perros y gatos. Estos alimentos funcionales, en su mayoría, se ha observado, al menos de los reportes desde 2015 para acá, que aumentan saciedad. Al igual que nosotros en humanos, disminuyen los niveles de insulina y los niveles de glucosa postprandiales, lo cual a largo plazo pues previene la aparición de enfermedades metabólicas. Obviamente, la diabetes, el colesterol, disminuyen el tiempo de vaciado gástrico, lo cual hace que nuestra mascota se encuentre mucho más tiempo relajada y con menos necesidad a la hora de la ingesta. O sea, no, tenemos animales más relajados que no nos van a estar pidiendo y pidiendo todo el tiempo comida. Mejoran el tránsito en tracto gastrointestinal, modulan el paso de todo lo que es el alimento a través del tracto gastrointestinal en sus diferentes porciones. Ustedes pueden notar que desde hace unos años la presencia, por ejemplo, estoy hablando de humanos, de apendicitis ha disminuido, y esto es gracias a que tenemos mucho más disponibilidad de alimentos funcionales en nuestras dietas, de fibras, de alimentos integrales que antes no eran propiamente considerados, modificación en los consumos de irritantes, de grasas, de picante, en el caso de los mexicanos, reducen el mal olor en heces, y eso tiene un efecto muy importante, aunque no lo veamos de primera instancia. En un momento les voy a indicar por qué el mal olor es un indicador de mala salud. Y pues también esto nos lleva a nuevas tendencias de alimentación, con sus divergencias en opiniones por los nutriólogos, tanto del área humana como del área veterinaria. En general, no es bueno irnos por modas. Dentro de las modas que están actualmente están las dietas BARF. Las dietas BARF me parece que son muy buenas, pero no son para todos los propietarios ni para todas nuestras mascotas. Yo sí les recomiendo que, si no están asesorados por un nutriólogo veterinario
no consuman, no le den a sus animales dietas BARF, por muchos beneficios que puedan observar inicialmente. Las dietas BARF requieren un manejo muy específico de tiempos de cocción, que nos van a evitar que haya, por ejemplo, bacterias, ¿no? en los nutrientes. Hay algunas, por ejemplo, quistes de parásitos que se alojan en verduras y que si no están durante un tiempo de cocción, pueden ser dañinos para nuestros animalitos. Entonces, yo les recomiendo que esto de las dietas BARF no es para todos, a menos que estemos súper comprometidos con la preparación diaria del alimento. Y pues yo creo que en su mayoría el ritmo de vida actual impide un poco que estas dietas BARF sean funcionales para todas nuestras mascotas. Dentro de las nuevas tendencias de alimentación también tenemos a las dietas cetogénicas o keto, como las denominan actualmente. De la misma forma, si no hay una dietas veganas, he visto muchas personas que son veganas y lo quieren aplicar a sus pequeños animalitos. Está contraindicado el uso de dietas veganas para perros y gatos, está contraindicado. Ellos son dependientes de proteína. No pueden ustedes quitarles la proteína. Podríamos generar propias opiniones respecto al uso de estas dietas en humanos, que casi todos los médicos y nutriólogos coincidirán conmigo que debe de hacerse con supervisión, pero al menos en perros y en gatos no hay ahorita algo que pueda sustituir la proteína de origen animal, mucho menos en gatos, ¿no? Entonces, todas esas nuevas tendencias de alimentación nos llevan a considerar el uso de pre y probióticos, y para considerarlos, pues primero tenemos a ver qué son, ¿no? Entonces, los prebióticos son mezclas de microorganismos capaces de modificar el microbioma en algún compartimento del tracto gastrointestinal y que aportan un efecto benéfico para el hospedero. También actualmente estos prebióticos pues se están diversificando, estamos haciendo más investigación en ellos. El probiótico es un aditivo sin valor nutricional que favorece el aumento selectivo de poblaciones bacterianas benéficas para el hospedero, y el simbiótico es la unión del prebiótico y el probiótico. Prebióticos y probióticos en pequeñas especies. Desde el 2005 en adelante, casi en las grandes ciudades, todos los seres humanos consideramos a las mascotas como un miembro de la familia. Como ya lo comenté anteriormente, las dietas de perros y gatos se han modificado y diversificado. Tenemos para todos los bolsillos, para todos los gustos. Algo que poseen en común los perros y los gatos es que no poseen las enzimas encargadas, no poseen tantas enzimas como nosotros los humanos encargadas de la digestión de los carbohidratos, como la amilasa. Poseen un tracto gastrointestinal corto, que no tiene espacios de fermentación, y no son capaces de sintetizar vitamina D. Esto es lo que tienen en común. Lo que los diferencian, y por lo que nosotros debiéramos de abordarlos de forma separada, es que los perros son carnívoros facultativos, mientras que los gatos son carnívoros estrictos. Las necesidades proteicas en perros van 25% de proteína, 10% de grasas y 35% de carbohidratos, mucho más similar a lo que es la alimentación de los humanos. Incluso poseen genes como el AMY2B, el MGAM y el SGLT, que son genes asociados a al procesamiento de los carbohidratos, y esos genes se ha visto que no los comparten, por ejemplo, con el lobo. Entonces los han adquirido gracias a la domesticación, y ellos no son dependientes de niacina, arginina o taurina, a diferencia de los gatos, que sí necesitan estos aminoácidos, niacina, arginina y taurina. Los gatos son carnívoros estrictos. Sus necesidades proteicas son de cerca del 50. Hay quienes lo manejan desde el
30%, aunque yo creo que bueno, si acercamos un poco más al 50% es mejor. 20, hasta 20% de inclusión en grasas, lo cual nos podría reducir los volúmenes de alimentación en gatos. Recuerden que un gran problema de los gatos es que tenemos sobrepeso y obesidad en poblaciones domésticas. Entonces, tenemos que estar todo el tiempo monitoreando el peso de nuestros gatitos, de nuestros perritos, y 12% de carbohidratos. Aunque se ha observado que los alimentos comerciales los manejan muy similares a los de perro y no hay tantos problemas. Pero, pues, gracias a estas modificaciones, ahora la esperanza y la calidad de vida de nuestras mascotas ha acrecentado. Entonces, lo más importante es que nosotros observemos que esté cercano a lo que nos indique nuestro médico veterinario. Y su principal vía metabólica es la gluconeogénesis. Ellos obtienen toda su energía a partir de proteínas. Por eso les decía que todos estos propietarios entusiastas que están como enfocados en la alimentación vegana, eh, yo no puedo opinar respecto a su alimentación, pero sí les puedo decir que en perros y en gatos la alimentación de tipo vegano está contraindicada. No es algo sano y es algo que va a llevar a los perritos y a los gatitos a tener problemas metabólicos severos. No los vamos a ver de inmediato, pero eventualmente van a estar presentes. Y obviamente eso pues nos va a generar un estrés para el animal, un gasto innecesario para nosotros como propietarios. Y otra vez les repito, mi postura ante las dietas BARF es enérgicamente no, a menos que haya una supervisión de un nutriólogo veterinario. Bueno, pues los probióticos, que son las bacterias que nosotros agregamos y que modifican a nuestro microbioma, tienen diferentes mecanismos para accionar. Pueden ser mecanismos biológicos, y lo que hacen es que, por ejemplo, disminuyen los señalizadores celulares que generan inflamación, como son las interleucinas 2, 8 y 23, o aumentan los señalizadores antiinflamatorios como la interleucina 10 asociada a los linfocitos T reguladores. También los mecanismos de los probióticos es que generan un balance inflamatorio y respuesta inmunológica adecuada. Ustedes aquí al lado pueden ver. Tenemos a la población, esta eh, imagen me gusta mucho porque ustedes pueden ver que tenemos a dos esquemas, el esquemita A y el esquemita B. El esquemita A, si ustedes pueden ver en la parte superior, observamos que poseen una mayor diversidad de este microbioma, mientras que del lado de la imagen B, nosotros vemos que hay una menor biodiversidad. Eso implica que aquellos efectores tanto de regulación hacia arriba antiinflamatoria como de disminución inflamatoria están alterados. Y entonces hay una mayor predisposición a la inflamación en el tracto gastrointestinal. Los probióticos también promueven una mayor presentación del antígeno y promueven la regeneración de enterocitos en las criptas del epitelio. Eso quiere decir que si nuestros perritos y nuestros gatitos poseen una mayor biodiversidad del microbioma, ante algunas infecciones virales podrían tener una respuesta inmune mejorada de lo que veríamos con un animal que tiene un microbioma mucho menos selecto. También aquí hablamos de dos sistemas, que es el sistema linfoide asociado a mucosas, que es el GALT, y tenemos el sistema nervioso entérico. Hay algunos pre y probióticos, al rato se los voy a mencionar, que han demostrado que tienen efectos a nivel del sistema nervioso. En especies como el humano, se ha visto que las personas que tienen una menor diversidad del microbioma
y también se ha observado en ratas, en beagles, se ha observado en gatos que presentan menor ansiedad, menor estrés evaluado con cortisol y, por ejemplo, en humanos se ha observado que una mejora del microbioma disminuye las probabilidades del nacimiento de niños con autismo. Se ha visto una mejora de las funciones de memoria y cognitivas y también de la atención focalizada. Entonces, pues los beneficios que nos reportan son muchísimos. Su efecto mecánico es que evitan la adherencia y la obstrucción de bacterias patógenas, bloqueando los sitios donde los patógenos llegan a colonizar. Estimulan la producción de mucina. Estimulan la producción de bacteriostatos como son el ácido láctico, el ácido acético y los ácidos grasos, como parte de sus metabolitos. Generan la producción de proteasas que funcionan como inhibidores de toxinas. Estimulan a las células dendríticas, lo cual, por segunda intención, también va a estimular la producción de IgE, IgA y las beta-defensinas. Y, como ya lo mencioné anteriormente, hay efectos benéficos en el comportamiento. Ansiedad, se está hablando actualmente de que los pacientes, nuestros animalitos que tienen ansiedad por separación, se ha visto que si nosotros damos pre y probiótico de forma continua, puede disminuir su ansiedad a la separación. Hay humanos que reportan que duermen mejor por el uso de pre y probióticos, y también en pacientes con esquizofrenia y en pacientes con trastorno obsesivo compulsivo han disminuido la severidad de sus casos mediante el manejo del microbioma. Ahora pasemos a los prebióticos, que son los prebióticos son todas las fibras solubles, todos los elementos no nutricionales que nos van a ayudar a mejorar lo que es la selección de nuestro microbioma. Los probióticos son los microorganismos. Los prebióticos es el alimento de los microorganismos. ¿Cómo vamos a generar este alimento? Bueno, pues nosotros vamos a dar fibras solubles que nos van a ayudar a que haya mayor biodisponibilidad de nutrientes para estas poblaciones bacterianas, y estos nutrientes para las poblaciones bacterianas, pues pueden ser los ácidos grasos de cadena cortas, estimulan la señalización de los linfocitos T reguladores también, promueven un pH un poquito más ácido dentro del tracto gastrointestinal distal, lo cual disminuye la presencia de bacterias. Aumenta la presencia de butirato y acetato, que son los ácidos grasos de los que hablábamos anteriormente, y eso modifica nuestro microbioma y, por ejemplo, disminuye la presencia de organismos patógenos como podrían ser poblaciones de Clostridium. Disminuyen la duración de gastroenteritis aguda. También se ha observado que no es la respuesta inmune igual en un animal que tiene prebióticos ante la respuesta a parásitos, y aumentan biodisponibilidad de nutrientes y regulan el ingreso de nutrientes al torrente sanguíneo porque son fibras. Entonces, tienen muchos efectos. Como les digo, anteriormente se creía que los probióticos, las bacterias, eran más importantes, y actualmente se sabe que los prebióticos también tienen una gran importancia y relevancia, sobre todo en las funciones inmunológicas. Entonces, no hay que dejarlos de lado. Estos prebióticos obviamente van a seleccionar las bacterias benéficas dentro del tracto gastrointestinal, como el bifidus. Disminuyen las poblaciones de bacterias patógenas como pueden ser Clostridium. Esto es un ejemplo. Hay varias poblaciones de bacterias patógenas que están
bien identificadas y que han disminuido. Modifican el comportamiento del microbioma no solo a nivel de colon, por ejemplo. Vemos que hay una modificación desde la cavidad oral, pasando por estómago, intestino delgado, hasta el final. Y, ¿se acuerdan hace rato que hablaba del mal olor? Pues, debido a absorción y a segundos pasos en funciones metabólicas microbianas, también disminuyen las aminas biogénicas. Estas aminas biogénicas son las que le dan el olor característico a las heces, por ejemplo la cadaverina, y estas aminas biogénicas generan una predisposición, o sea, cuando nosotros tenemos aminas biogénicas aumentadas a nivel de tracto gastrointestinal, también aumentan los procesos oncológicos y también disminuyen los cuerpos nitrogenados en heces. Eso quiere decir que es recomendable que todos nuestros pacientes de enfermedad crónica renal o todos nuestros pacientes gerontes ya estén manejando los probióticos, ¿no? O sea, se ha visto que hay efectos benéficos a largo plazo. Ahorita vamos para allá y les voy a comentar más por qué me interesa que ustedes los consideren dentro de su práctica clínica a largo plazo. Aquí vemos las principales familias bacterianas identificadas y como les decía, vemos que hay muchas más de las que vemos. O sea, por ejemplo, algo que observamos casi en todos lados son, pues, por ejemplo, en perros los lactobacilos, ¿no? Y en gatos también vemos lactobacilos en las diferentes porciones de las cavidades. Y en colon, por ejemplo, de gato, sí vemos diferencias. Recuerden que las heces del gato son mucho más olorosas, penetrantes. Entonces, pues también tiene que ver con el microbioma. Aquí reportan que hay lactobacilos en el tracto urogenital del perrito y proteobacterias y oxalobacterias en la piel. Como les dije, la administración de antibióticos, por ejemplo, para piodermas, ayudan inicialmente, pero después sería bueno restablecer ese microbioma. Toda la interpretación de estos estudios de nuevo diseño actualmente están en investigación, pero se está trabajando, por ejemplo, con cicatrización y uso de metabolitos de probióticos en estos cicatrizantes, ¿no? Se ha visto que cuando nosotros agregamos metabolitos propios del probiótico o probiótico dentro de las fórmulas cicatrizantes, obtenemos una respuesta adecuada o mayor. Así como en algún momento se habló de algunos iones metálicos, ahorita se habla, o sea, todo nos conduce, tanto en medicina humana como en medicina veterinaria, al uso de estos probióticos de forma tópica. Todavía está en investigación. Lo que es seguro, por ejemplo, es que la enfermedad inflamatoria del tracto gastrointestinal sí modifica el microbioma de forma drástica. Si ustedes se hicieron, todos los datos que les estoy dando están, al final les voy a pasar una bibliografía para que ustedes hagan la lectura. Ahorita, como les dije, estoy dando generalidades, pero ahí viene mucho más específico cómo se ha realizado la evaluación, la valoración de estas poblaciones microbianas y hacia dónde nos dirige, por ejemplo, el manejo de enfermedad inflamatoria de tracto gastrointestinal o la intolerancia alimenticia tanto en perros como en gatos. Si bien tiene un componente genético importante, también no sabe, una de las teorías actuales es que puede ser que las razas que tienen predisposición a intolerancia alimenticia también sean menos capaces de mantener un microbioma cuando viene el primer cambio de alimento, que esto es consistente, por ejemplo, con el cambio de alimento entre cachorro y adulto. Entonces, si nosotros mantuviéramos un microbioma estable en esa transición,
disminuyen las probabilidades de que exista una enfermedad de tipo alérgico. Principales probióticos y prebióticos. Como probióticos, pues bueno, tenemos a los bacilos. En general los conocemos como lactobacilos porque los humanos sí consumimos leche o todos los mamíferos consumimos leche. Sin embargo, hay bacilos que no son lactobacilos, entonces ya es como algo de uso común. Tenemos a las bifidobacterias, muy conocidas por el famoso Yakult que les mencioné anteriormente. Y tenemos a una estrella que quiero darle su mención honorífica, que es Saccharomyces, ¿no? Las levaduras. Las levaduras, quiero que las tengan muy presentes. Las levaduras creo yo que son muy interesantes en cuanto a lo que nos pueden proporcionar. Y por eso aquí le pongo un asterisco. Quiero que consideren que en este punto se encuentran dentro de los probióticos. Pero más adelante voy a volver a hablar de las levaduras. Y pues la levadura reina es la levadura de cerveza, Saccharomyces cerevisiae, que está en muchas investigaciones, está secuenciada genéticamente, se ha visto su relevancia en respuesta inmune, se ha visto su relevancia en biodisponibilidad de nutrientes. Entonces, creo yo en definitiva que las levaduras pueden ser un arma clínica a futuro bastante, bastante importante. Como prebióticos, como les decía, tenemos a los polisacáridos de cadena larga, tenemos a los fructooligosacáridos, conocidos como FOS, galactooligosacáridos, conocidos como GOS, que se descubrieron principalmente en fermentos lácteos, a los mananooligosacáridos, vean que ahí puse otra vez la señalización de que le pongan atención especial. Tenemos a la inulina. La inulina como tal ya la podemos obtener como una, de forma comercial. Se puede adicionar la inulina, pero tanto FOS, GOS y MOS, por su proceso de fermentación dentro del tracto gastrointestinal, da lugar a la inulina. Entonces, esta inulina tiene efectos inmunomoduladores importantes. Tenemos a la lactulosa, que se ocupa más como en fórmulas para humanos, es poco usada y no se reconoce tanto. Sin embargo, sí se ha visto que favorece algunas familias de enterocitos, perdón, de bacilos y de bifidobacterias. Y tenemos otra vez a Saccharomyces. Saccharomyces, que es otra vez la levadura, cuando nosotros la metemos en forma activa, funciona como probiótico, pero si la metemos de forma inactiva, o si la metemos, y también les puse aquí el asterisco en MOS como mananoligosacárido, porque el mananoligosacárido es producto de la pared celular del Saccharomyces cerevisiae. Entonces, si nosotros metemos la levadura como un prebiótico, también va a funcionar. Claro que la presentación sería diferente, no lo meteríamos en su forma activa, sino en su forma liofilizada, inactiva, pero nos podría dar como resultados diferentes. Algo que también considero muy importante comentarles es que, como ya les mencioné anteriormente, cuando nosotros buscamos una formulación de simbiótico, prebiótico y probiótico, buscamos potenciar los efectos del simbiótico, ¿no? O sea, queremos meter un Saccharomyces, por ejemplo, con otra fibra. Yo sí, y muchas investigaciones, bueno, al menos de las que yo he visto en el área de acuacultura, reportan que si ustedes meten Saccharomyces con MOS, o si meten Saccharomyces con Saccharomyces inactiva, entonces pues los efectos son mínimos. Esto me parece muy obvio, sobre todo es bueno que lo consideren quizá los laboratorios,
la mejor formulación es la que nos genera más diversidad de respuesta en este caso. Entonces, pues si metemos Saccharomyces, solo la vamos a usar o como prebiótico o como probiótico. Obviamente, si metemos, por ejemplo, un bacilo o una bifidobacteria con las Saccharomyces, a las Saccharomyces entonces la meteremos de forma inactiva, porque no queremos que compitan como probióticos. Generalmente todos los probióticos que nosotros metemos, siempre seleccionamos a un tipo de microorganismo que va a ser el que nos va a hacer la función del probiótico. Ok, entonces, ¿dónde se encuentra todo el microbioma y qué nos puede modular el uso de pre y probióticos? Como ya lo sabemos todos, pues en el sistema digestivo tiene muchos efectos benéficos que ya les mencioné, pero estos efectos benéficos no van solo a nivel de tracto gastrointestinal en su porción distal, no. Se ha visto que hay pastas, que hay manejo de E. puli, por ejemplo, o de predisposición a enfermedad parodontal con el manejo de probióticos. Entonces, si nosotros tenemos un manejo adecuado de probióticos, podríamos modificar la respuesta dentro de nuestra encía. En la piel, como ya les comenté hace rato, el manejo adecuado de una antibioterapia y una posterior repoblación del microbioma de la piel puede mejorar también en la respuesta de la piel, reduciendo el periodo de cicatrización, reduciendo periodos de desinflamación. Entonces, pues, sobre todo en esos problemas de piel que nos pueden llevar un mes y medio, podríamos reducir el tiempo de la recuperación de nuestro paciente. La cavidad oral, ya se las mencioné, el sistema nervioso. Hay muchos pacientes que mediante el uso de pre y probióticos están tratando diversos problemas como estereotipias y como síndrome de ansiedad o síndromes de abstinencia para nuestros perritos que son obesos y que los queremos, estamos en una terapia de disminución de peso y también tenemos los beneficios del sistema inmunológico. Yo les puedo hablar de mi experiencia, el sistema inmunológico, no en perros y gatos, pero sí en especies, por ejemplo, de acuacultura, y la respuesta inmune, tanto específica como no específica, se ve aumentada. Al menos son los reportes que nos indican, pues, que sí hay un aumento de la respuesta inmune. Y también les puedo decir que en el sistema respiratorio hay un aumento de la respuesta inmune. Todavía no se ha investigado bien cómo es que se modifica el microbioma por la adición de pre y probióticos orales. Se cree que a veces que puede ser por la respiración y por los microaerosoles que pueden llegar a pasar por lo que es la orofaringe, ¿no? O sea, en la cavidad oral y en la respiración, al haber esta comunicación, entonces puede ser que esas bacterias sí estén modificando cómo se va a comportar el microbioma del sistema respiratorio. Se ha observado incluso en sistema respiratorio bajo, con lavados alveolares. Y algo que tanto sistema digestivo como sistema respiratorio nos compete ahorita, sobre todo hablando de esta contingencia y de la respuesta de nuestras mascotas y de nosotros mismos, es que el consumo de pre y probióticos en muchas especies, incluyendo el humano, ha disminuido la presencia de cuadros agudos de enfermedades respiratorias y de enfermedades digestivas. ¿Qué quiere decir? No va a disminuir la probabilidad de infección, no disminuye la probabilidad de que el patógeno llegue y genere todo el proceso patológico. Pero sí, un microbioma fuerte nos va a generar una estabilidad y nos va a generar una respuesta inmune modulada positivamente para hacerle frente a este tipo de infecciones, lo cual es muy bueno, sobre todo en tiempos de coronavirus, ¿no? Como se los dejo como comentario al margen, quien pueda estar consumiendo pre y probióticos es muy bueno, ¿no? También
Desde la antigüedad se consideraba que todo lo que comíamos podía ser benéfico, y yo sí les puedo decir que si tienen una correcta adición de pre y probióticos, su sistema inmune va a estar pues más fuerte para resistir cualquier infección. No hablo solo de coronavirus, podría ser otra, pero siempre va a haber una respuesta modulada positivamente. ¿Dónde encontrarlos? Bueno, actualmente tenemos la ventaja que ya les dije de los alimentos super premium. A partir de todos los alimentos que encontramos en veterinarias y en lo que son tiendas para mascotas, podemos encontrar que hay alimentos que te ofrecen la presencia de pre y probióticos. Eh, los alimentos holísticos que venden actualmente también los proporcionan. Dentro de México, yo les puedo decir que hay formulaciones comerciales para gatos de pre y probióticos y formulaciones comerciales para perros de pre y probióticos. Al menos las que yo investigué, encontré 2 y 3 de forma diferenciada, pero casi trabajan con los mismos microorganismos y, por ejemplo, en Europa está la versión para gatos y la versión para perros, pero si tú revisas la formulación es la misma. Incluso hay algunos propietarios que me han dicho que ellos utilizan las fórmulas para humanos. Yo la verdad es que al final del día se necesitan estudios, valoraciones clínicas, y yo lo que les puedo decir es ocupen las formulaciones que tenemos a la mano para lo que son nuestros pacientes en nuestras pequeñas especies. ¿Son intercambiables? Pues al menos las formulaciones que hay en México, sí. Se pueden usar tanto para perros como para gatos, pero estamos en pañales en investigación, entonces no descartamos que en un futuro podamos encontrar las fórmulas específicas de prebióticos y probióticos para gatos y la fórmula específica de prebiótico y probiótico para perros. Dosis, tiempo. Casi todas las que encontramos como tal, como pre y probióticos, están enfocadas mucho les decía, les hablaba de esta del manejo nervioso. Esa está para que estés administrando los sobrecitos de preprobióticos 45 días. Y las fórmulas comerciales actuales que tenemos a la mano en el mercado mexicano hablan de tratamientos de aproximadamente 10 días. A mí me gustaría que algún laboratorio en algún momento formulara un pre y probiótico que fuera de uso continuo para mantener a nuestros animales con esta mejora en su microbioma. Y el manejo. Hay fórmulas como preprobios que tenemos ahí en la pantalla que no requieren refrigeración, eso es una ventaja, y hay algunas otras fórmulas que nos mencionan que deben de estar a cierta temperatura. Por ejemplo, tenemos una fórmula que muchos usamos en lo que es enfermedad renal. Entonces, esta formulación es muy específica. Se ha observado que sí disminuye metabolitos nitrogenados, más enfocado a urea. Y lo que te pide esta formulación es que todo el tiempo esté en refrigeración. Entonces, pues también lo debemos considerar, ¿no? Y a mí me gustaría, si al final les voy a dejar mis datos de contacto, si algunos de ustedes quisieran en algún momento realizar algunas pruebas con el manejo del Saccharomyces cerevisiae para, como soporte para nuestros pacientes con enfermedad renal, para hacer un monitoreo y observar cómo se mueven urea creatinina, ¿no? Y para mí sería fenomenal poder observar eso, porque la teoría, lo que dicen las investigaciones es que sí hay una mejora, pero pues yo quiero saber su experiencia, y también eh, ya estoy ahorita eh, viendo la posibilidad de administrarlo en alguno de mis pacientes que tienen insuficiencia renal, o también en algún tipo de formulación para gatos que tuvieran esa Saccharomyces cerevisiae, o
el manano oligosacárido, el MOS, ¿no? Dentro de los ejemplos, como, bueno, aquí tenemos Prey Probios que tiene inulina y Lactobacillus acidophilus, 225 miligramos y 1 por 10 a la 6 unidades formadoras de colonias. De acuerdo al tamaño del animal, te indica medio sobre o un sobre al día hasta terminar el tratamiento para el manejo de diarreas recurrentes. Tenemos la otra fórmula comercial, que es la que les estoy, este es para perros y gatos. Y la ventaja es que ya tiene la inulina y tiene Lactobacillus acidophilus, que se ha observado que mejora la respuesta inmune, ¿no? Y la presentación del antígeno a nivel de tracto gastrointestinal. Entonces, pues ahí podemos nosotros darla y observar qué es lo que sucede. Yo he usado bastante este producto y he tenido muy buenos resultados. También en las fórmulas de micronutrición para mantenimiento en enfermedades virales como distemper y moquillo, yo les recomiendo que lo agreguen a su latita y la estén administrando en esa micronutrición, porque al final del día, pues, al llevarse las crestas epiteliales del tracto gastrointestinal, pues nosotros vamos ahí a repoblar con este lactobacilo y va a haber una respuesta benéfica. Obviamente, y esto se los voy a recalcar, tiene que ser en estadios donde el paciente esté estable, ¿no? Si nosotros tratamos de meter pre y probióticos en estadios avanzados, podría ser contraproducente porque la respuesta inmune pues ya está muy dañada. Entonces, yo sí les recomiendo que lo den como soporte desde el principio, no cuando vean que ya está pues muy dañado el animal. Y como les digo, si hubiera una cápsula palatable o alguna cápsula que se los diera previamente, pues nos ayudaría a tener un soporte previo en caso de que se diera la infección viral de cualquiera de estas dos enfermedades que ya sabemos que son de importancia en nuestros cachorritos. La otra formulación tiene levadura seca de cervecería, que es el inactivo, el Enterococcus faecium, que sí está viable, y se recomienda un sobre cada 24 horas por animal, tanto perros o gatos. Entonces, también se ha tenido una respuesta favorable. Yo les recomiendo que esto lo mezclen con alimentos húmedos de tipo gastrointestinal o de tipo renal o de tipo cardíaco, pero no con alimentos húmedos que no sean de tipo dieta clínica, porque si nosotros lo metemos con un alimento húmedo alto en grasas, pues entonces yo pienso que estamos perdiendo todo el efecto de todo lo que es el pre y el probiótico. Mi recomendación sería que lo manejemos con dietas de prescripción, ¿no? Y no se deben administrar al mismo tiempo que los antibióticos. Este es un tema controversial, ¿ok? ¿Cómo está reportado su uso? El uso reporta que nosotros demos el antibiótico, nos esperemos 2 horas y demos el pre y el probiótico. Ajá, entonces, esto pues se ha reportado que tiene efectos benéficos. Hay efectos benéficos. Mi consideración es que primero demos el antibiótico y cuando terminemos la terapia antibiótica para lo que la estemos usando, a excepción de estas enfermedades virales donde lo que buscamos es una inmunogenicidad secundaria, como sea, ya sea que nosotros se lo administremos o con el soporte del pre y el probiótico, que nosotros lo vemos al término o cerca, en los últimos días del tratamiento antibiótico, porque pues entonces lo que estamos haciendo es que el antibiótico lise pues todas esas bacterias buenas, se lleve todas esas bacterias buenas que nosotros le estamos dando, y aparte que el antibiótico pues no vaya sobre los patógenos que nos queremos llevar. Entonces, digamos que lo que vamos a hacer sería una rehabilitación del microbioma, una reestabilización del microbioma. No vamos a hacer una disbiosis y luego vamos a el pre y el probiótico al mismo tiempo, porque entonces
si lo iniciamos el día 1 de antibiótico y el día 1 damos pre y probióticos, pues a lo mejor solo tenemos 3 días de soporte de pre y probiótico al final de nuestro antibiótico. Entonces, para mí no sería lo conveniente. Desde mi punto de vista, yo yo pienso que lo mejor sería darlo una vez que terminemos el tratamiento antibiótico, siempre y cuando nuestro animal se encuentre dentro de rangos de estabilidad. Ajá. Y no se debe administrar con sucralfato, ¿no? Obviamente lo que nosotros buscamos es que haya una adhesión del pre y el probiótico, pero pues el sucralfato es un azúcar con aluminio que lo que hace es que se adhiera a la mucosa. Entonces, pues yo creo que va a haber una disminución del aprovechamiento del pre y el probiótico. En ese caso, yo preferiría que dieran a lo mejor omeprazol y pre y probióticos. Si ustedes ven que la mucosa está muy dañada o que hay una úlcera gástrica que quieren tratar, bueno, pues entonces ocupan el sucralfato y en horarios diferenciados, pues ocupan el pre y el probiótico. Si el sucralfato lo están dando a razón de 1 gramo al día o de medio gramo al día, pueden darlo, sobre todo en úlcera gástrica sí se recomienda, pueden dar sucralfato en la mañana, los 500 miligramos o el gramo, dependiendo del tamaño de su mascota. Y ya en la tarde, entonces con el alimento gastrointestinal, pues le revolvemos los pre y los probióticos y se lo damos. Y se ha visto que en úlceras gástricas hay un aumento de la respuesta a nivel de tracto gastrointestinal y que hay una recuperación más rápida. Sí hay estudios. Todo lo que les estoy dando ahorita, todos los datos, no son sacados de la manga, ni son inventados, ni es magia. Todo lo que les estoy dando, les voy a dar una bibliografía básica. Si alguien tiene alguna duda muy específica, ahí voy a dejar mi email para que se contacten conmigo y si yo no lo sé, lo podemos investigar juntos y decir, bueno, no sé, quiero generar una nueva formulación, quiero probar con una enfermedad, sí lo podemos hacer. Y como les digo, estos pre y probióticos, actualmente hay fórmulas para humano, por ejemplo, en la línea cosmética o en la línea de cicatrizantes, que sería muy bueno que nosotros empezáramos a aplicar en nuestras mascotas. Contraindicaciones, sí existen contraindicaciones. La primera contraindicación es exceder la dosis. Si no está indicado o sea, aquí no va a funcionar si nosotros metemos más de la dosis indicada por el laboratorio. En ningún momento va a funcionar porque nosotros podríamos llevar a una disbiosis también. Lo que nosotros queremos es generar una estabilidad del microbioma. Si nosotros estamos adicionando mucho más de lo que requiere el hospedero, pues entonces vamos a generar una disbiosis hacia el otro lado. Y por ejemplo, en esta formulación, el Enterococcus faecium puede comportarse como patógeno. Yo no sé si haya más formulaciones, pero al menos les puedo decir que Enterococcus faecium sí puede comportarse como patógeno. Y es en ese caso en donde no va a ser bueno que nosotros estemos dando más enterococos. Perdón. Tenemos también alergia a los componentes de la fórmula. Igual, si en algún momento nosotros damos, es muy extraño, yo no he encontrado casi reportes, porque les digo que casi toda la inmunomodulación es positiva y nos ayudan a establecer esta mejora en el sistema inmune. Pero si ustedes llegaran a ver signos de alergia, pues lo deben de suspender de inmediato, no deben de esperarse. Y también esto debe de entrar dentro de las consideraciones con los propietarios ante cualquier fármaco. Animales inmunosuprimidos severos, es lo que les dije hace rato. Si llega el perrito en estado de choque por una infección viral del tracto gastrointestinal, obviamente no recomiendo que se den estos pre y probióticos, porque muy contrario a lo que podríamos esperar, pues va a ser contraproducente. Entonces yo lo pondría en un animal que se le hacen las pruebas, que está iniciando a lo mejor con vómitos y diarreas, pero que todavía está estable, no está tan deshidratado, que las heces empiezan con ese olor especial o con la pastosidad
o que empieza con la infección de vías respiratorias en el caso de distemper. Pero si les llegan animales postrados, en definitiva, pues no, nuestra prioridad no es darle micronutrición y meterle el probiótico, porque aparte, como les digo, yo creo que esto es a largo plazo. Ajá. Animales con enfermedades autoinmunes, tratamientos inmunosupresores, obviamente no están indicados porque otra vez nosotros ahí lo que requerimos es higiene y darle el alimento adecuado a nuestra mascota. No les recomiendo el uso de preprobióticos porque pues ahí nos podría ser contraproducente. Quizá un probiótico sí, pero, perdón, un prebiótico sí, ¿no? Algo que no seleccione una flora positiva, pero un probiótico, un bífido, un lactobacilo, un enterococo, no se los recomiendo. Y procesos oncológicos. Aquí lo pongo entre paréntesis porque hay algunos reportes que indican que el manejo de pre y probióticos en pacientes con procesos oncológicos es adecuado. Pero otra vez yo pienso que es lo mismo. Si llega un paciente ya inestable, en estado de choque, deshidratado, con un estadio avanzado de su proceso oncológico, pues no es mi prioridad dar pre y probióticos. Pero si llega un paciente que trae un tumorcito, hacemos una biopsia y nos indica que que está, no sé, iniciando con ese proceso, pues entonces sí podemos considerar el uso de pre y probióticos. Siempre debe de entrar nuestro criterio médico antes de que nosotros podamos administrar estos pre y probióticos. ¿Cuándo suministrarlos? Obviamente está en diarreas recurrentes, pero no podemos dejar de lado, pues, todas las pruebas necesarias para el diagnóstico adecuado. O sea, el pre y el probiótico nos van a ayudar en largo plazo, pero no nos van a sustituir una terapia, por ejemplo, antiinflamatoria. No hay que suponer cosas, hay que seguir el protocolo de nuestra enfermedad y tener todas las consideraciones del hospedero. Y posteriormente decidimos si queremos mejorar su microbioma, si creemos que le podría ayudar. Yo creo que sobre todo en enfermedades inflamatorias de tracto gastrointestinal o en enfermedades, pues sí, de alérgicas o de intolerancia alimenticia, sí se debe de administrar estos preprobióticos. Incluso podríamos hacer algún tipo de desafío, pero no podemos quitar toda la parte del manejo de la inflamación. Nunca se debe de quitar ese soporte, ¿no? En animales nerviosos, incluso en algunos reportes, por ejemplo, el uso de estos aerosoles que tienen feromonas para perros y gatos, están indicados que se le dé al perrito y se le administre el pre y el probiótico. Y que cuando sabemos que van a someterse a periodos de estrés, también se administren. Por ejemplo, si nosotros sabemos que nuestro perrito o nuestro gato va a entrar a cirugía por esterilización, si le vamos a cambiar el alimento, si, por ejemplo, ahora que venga el segundo destete de la etapa de la pandemia, cuando dejemos a nuestros animales mucho tiempo solos en casa, yo les recomendaría que previo a esto sí empezaran con una administración de pre y probiótico. Animales con enfermedades virales, ya los comenté anteriormente. Yo sí se los recomiendo para soporte en animales estables que cursan con enfermedades virales. Sí es ampliamente recomendado. No así en animales que ya estén en una inestabilidad, en deshidratación, en un estado de conciencia alterado. No, tiene que ser en animales que ustedes vean que están estables y que al momento de realizar las pruebas pues den positivos, pero estén agarrando ahí la infección al principio del desarrollo patológico. Animales de trabajo está ampliamente recomendado en pastores, en perros policías, en perros rescatistas. Yo la verdad es que esos animales están sometidos a mucho estrés y yo considero que es muy bueno que nosotros estemos dándolo. En animales obesos o bajos de peso. ¿Por qué? Porque en animales obesos hay una alteración del microbioma asociado a los propietarios. Muchas veces el animal obeso o el animal con sobrepeso es de una familia obesa o de una familia con sobrepeso.
porque le damos la probadita de algo, no. Entonces hay que educar al propietario y decirle agua, croquetas, y vamos a darle el pre y el probiótico a ver cómo funcionan. Y también en animales bajos de peso, porque aumenta la biodisponibilidad de algunas. Por ejemplo, el uso de Saccharomyces aumenta la biodisponibilidad de ciertas vitaminas. Y también el uso de las fibras aumenta la biodisponibilidad de ciertas vitaminas. Y como les dije anteriormente, también la fibra, este tipo de fibras de prebióticos, nos pueden ayudar a mejorar la respuesta en un régimen de reducción de peso en nuestros perritos. Aquí les señalo profilaxis. Sí, yo recomiendo que esto sea un tratamiento profiláctico. Ojalá y alguna empresa esté eh, abierta a propuestas de formulaciones de uso diario para nuestros perritos. A nivel mundial hay varias que se están pues comercializando. No, ahorita me enfoqué mucho más en las empresas realmente grandes. Sé que hay algunos laboratorios independientes que están generando sus formulaciones. Sé que hay muchas personas que a veces cuando viajan a Estados Unidos, allá compran en Petco, ¿no? De Estados Unidos su pre y su probiótico y se lo traen. Sé que Petco tiene otras formulaciones que luego es un poco difícil encontrarlas, pero si nos empezamos a dar una vuelta o si empezamos a hacer los pedidos, en algún momento ellos podrían ahí gestionar que vengan y nos puedan surtir de estos neutracéuticos y pues seguir las indicaciones. Otra cosa, tiempo de administración. No sé si ya lo comenté, me parece que en una diapositiva previa había puesto el tiempo, dosis tiempo, sí. Aquí hablé de las formulaciones comerciales que tenemos ahorita al alcance de la mano, pero ¿qué pasa si nosotros utilizamos el pre y el probiótico como un elemento que todo el tiempo lo queremos ahí? Uno, les recomendaría que, de ser posible, rotaran el pre y el probiótico. O sea, no ocupen el mismo todo el tiempo, ¿no? Si hay un simbiótico de la marca A para administración diaria, acábense 2 botecitos que más o menos, hablando de humanos, pero en pequeñas especies, ojalá y lo consideren, que cubriera unos 45 días. Y a los 45 días rotar a otro, ¿no? Y que diera otros 45 días de cobertura. ¿Por qué? Porque después, de largo plazo, nosotros vamos a ver estos efectos benéficos de forma mucho más perceptible. Eh, las formulaciones actuales están enfocadas mucho a enfermedad de tracto gastrointestinal, pero yo quisiera tener esos efectos todo el tiempo como soporte en nuestras mascotas. Eh, ¿Qué más? Eh, pues eso, el manejo del tiempo. Yo sí les recomendaría que estuvieran al menos 45 días y si quieren ustedes efectos rápidos, pues les recomiendo que los resultados los pueden ver entre el día 7 y el día 10. Si ustedes empiezan con una administración, pues entre el día 7 y el día 10. Yo he tenido la experiencia de que he trabajado con algunos doctores que recomiendan Yakult. No me parece malo, pero pues si tenemos estos productos a la mano, mejor vamos a hacer uso de ellos. A lo mejor podríamos nosotros jugar y hacer nuestro reporte interno dentro de nuestra clínica, decir, ¿sabes qué? Ocupé pre y probios, es un paciente de 2 kilogramos y le estoy mandando un cuarto de sobre hasta terminar el tratamiento. Eso me está cubriendo casi 40 días de tratamiento. Se podría hacer, claro, con animales pequeños. Si voy a tratar a un gran danés, es ilógico pensar que le voy a dar un cuarto de sobre. Le tengo que dar el sobre completo y se lo debo de mezclar y debo de asegurarme de que haya una ingesta. En general, casi todas estas formulaciones están enfocadas en que no haya una modificación del sabor ni de la palatabilidad una vez que se agrega. Y también otra cosa es que podemos nosotros buscar o seleccionar o recomendar estas fórmulas que tengan pre y probióticos dentro de su formulación, dentro de los beneficios que nos ofrecen. Como les digo, hay muchos alimentos holísticos actualmente, por ejemplo, que entraron por estas tiendas como Petco y que ustedes podrían seleccionar para dárselas a sus animalitos. También lo pueden ustedes rotar, ¿no? En algún momento. Eh, ¿Qué me gusta de estas dietas? Pues que ocupa todos estos alimentos funcionales. Eso es una gran ventaja.
¿Cuál es la desventaja que yo veo en esta formulación? Estas formulaciones, al no ser formulaciones clásicas, juegan mucho con esto, o sea, ellos se van al otro lado y dicen, ay, mira, vamos a meterle el antioxidante resveratrol y vamos a meterle cúrcuma. Esto es un supuesto, ¿verdad? Y entonces, pues nuestros perros inician muy felices comiéndolo y al día 30 el perro dice, ya no quiero porque tiene algo que no me gusta. Y a lo mejor es ese resveratrol, a lo mejor es esa cúrcuma, a lo mejor es ese, he visto que ocupan mucho el extracto de cranberry. Entonces, vamos a hacer como, yo les recomiendo siempre que nos vayamos por las líneas que conocemos, las líneas de confianza, y que ocupemos el pre y el probiótico aparte, ¿no? Hay algunas formulaciones, creo que me parece que Proplan sí da pre y probióticos, Bark da pre y probióticos, hay algunos otros alimentos que sí lo están ya considerando dentro de su formulación, y como les digo, esto debería ser parte de nuestro manejo profiláctico en todos nuestros pacientes, al menos desde mi punto de vista. Pues bueno, hemos llegado al fin de esta presentación. No sé si... miren, creo que lo hice muy rápido. Entonces nos queda quizá el tiempo justo para contestar sus dudas. Y aquí está mi contacto, mi email, si gustan en cualquier momento ponerse en contacto conmigo, tienen alguna duda. Mi investigación está más dedicada a acuacultura, pero nunca he dejado la clínica de pequeñas especies, entonces cuando tengan cualquier cosa de estas que quieran preguntarme, estoy a sus órdenes. Gracias. Me encanta, doctor. René, ¿ya me escuchan ahí? Sí, 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 te ¿verdad? oímos. Doctor, pues me encanta todo lo que estás proponiendo, las nuevas terapéuticas, me encanta todo esto. Voy a hacerte unas preguntas que me mandaron aquí por el chat. Vamos a contestar unas 3 o 4. ¿Te parece bien? Sí, claro, claro, las que gusten. Ok. Dice Sam Cano, todos los probióticos deberían tener una matriz de polisacáridos para sobrevivir al pH estomacal. En general, sí. De hecho, por ejemplo, todos los probióticos que venden para uso humano tienen una matriz de polisacáridos que ayudan a que pasen por el pH del estómago. Por ejemplo, uno de los aditivos que ocupan muy comúnmente es la avena sativa, ¿no? Entonces, meten el polisacárido de la avena y entonces eso ayuda a que pasen. Aparte, la formulación de la cápsula, bueno, o sea, generalmente se busca que en formulaciones diarias tenga la capa entérica, que nos permita que la liberación sea a nivel de tracto gastrointestinal. Pero pues obviamente no siempre esta capa entérica nos permite que, o estas cápsulas diseñadas específicamente para resistir el pH del estómago, permiten que la liberación sea donde uno quiere. Entonces, pues siempre por eso las cantidades de probióticos y de prebiótico debe ser un poquito elevada. Los laboratorios hacen su investigación y hacen las formulaciones que mejor consideran. Entonces, casi todos deben de tener esa matriz. Ok. Mira, otra pregunta que me parece muy interesante porque me siento identificado. Marcela Alejandra Medina Barrera dice, buenas noches. Cuando los perros comen sus heces, ¿puede ser por falta de probióticos en tracto gastrointestinal? Hay muchas teorías asociadas al consumo de heces. Más se enfocan a la deficiencia nutricional. Entonces, mi recomendación sería que acudan con su veterinario. Hay algunas herramientas que nos ayudan, pastillitas que nos ayudan a que estas heces no sean palatables para ellos y dejen de realizar este consumo. Pero claro, una vez que pasa esto, yo invito a todos mis colegas a que usen pre y probióticos y veamos cuál es la respuesta. A lo mejor es algo que no hemos considerado, que el microbioma está alterado. Se sabe que, por ejemplo, algunos organismos, cuando tienen deficiencias de minerales o de vitaminas, buscan, por ejemplo, el consumo de piedras o de tierra o de
cosas que podrían no parecer alimentos. Y entonces, a lo mejor el hecho de que nosotros demos el pre y el probiótico, y este a su vez aumente la biodisponibilidad de algunas moléculas esenciales, biomoléculas, entonces podría disminuir la presencia de consumo de heces, aunque esto solo es una teoría. Lo mejor sería que en nuestra práctica clínica, pues, los adicionáramos. Si no les ayudan, algo que es cierto es que si seguimos las indicaciones del laboratorio, tampoco van a hacer daño. Ok. Vamos a ver otra. Dice Dan García. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar después de desparasitar a nuestros pacientes para repoblar la microbiota del tracto gastrointestinal? Yo recomendaría que fuera después de las 72 horas, en el caso de la última desparasitación, porque casi todos los antiparasitarios tienen un efecto, pues, o sea, no es el efecto inmediato, sino que el efecto a veces tienen un efecto residual, están diseñados así, y a veces, cuando vienen, por ejemplo, por una parasitosis franca, lo que hacemos es dar desparasitaciones seriadas. Entonces, una vez que concluya nuestra última desparasitación, mi recomendación es que esperemos 72 horas al menos y demos soporte al microbioma. Sí hay una alteración, en definitiva sí hay una alteración. Y también se ha observado, como ya no sé si lo mencioné o no, pero se ha observado que hay una disminución de la presencia de parásitos o de parasitosis asociada al uso de probióticos, porque las fibras lo que hacen es que me parece que, perdón, los probióticos lo que hacen es que hay anticuerpos similares a la respuesta, por ejemplo, contra Yardia, y se observó que en heces de perros disminuye la presencia de Yardia cuando está un soporte probiótico previo. Entonces es bastante bueno saberlo y bueno, nos sirve, como te digo, como una profilaxis. Ok. Mira, me pregunta Marcela Alejandra Medina Barrera. La inulina, ¿qué cantidad sería conveniente proporcionar a un perro de raza pequeña? Pues mira, lo que marca de allí, al menos el Pre-Probios que ustedes manejan, tiene 225 miligramos por sobre. Entonces, Correcto. si consideramos que un medio sobre se le puede dar a cada 24 horas, estamos hablando de 122.5. Claro, Okay. si tú te metes a formulación de alimentos, vas a ver que cada uno de los pre y probióticos están indicados en forma diferente. Y de hecho, por ejemplo, se habla de gramos por tonelada de pienso. Casi es como lo manejan cuando te metes a lo que es diseño de alimentos. Pero obviamente, dentro de este diseño de alimentos, también dan cantidades elevadas en la formulación, porque muchas veces en el proceso de formulación se inactivan por calor o se degradan por los procesos y entonces lo que quieres es que quede una cantidad estable. Por eso es importante, por ejemplo, en el uso de levaduras o en el uso de probióticos, que cuando están incluidos en el alimento se hagan pruebas de viabilidad posteriores mediante cultivos o mediante secuenciación. Es muy importante que, por ejemplo, si yo decido, esto es más para fabricantes, pero a los clínicos siempre ese dato nos va a funcionar. Si yo selecciono un alimento que ya incluya prebióticos, debo decirle al promotor, tienes pruebas de viabilidad del probiótico, tienes pruebas de viabilidad del probiótico, porque eso nos va a decir o nos va a indicar si está bien diseñado o si nada más lo pusieron porque sí. Ok. Mira, doctor, creo que hay muchas preguntas, hay varias, pero creo que te las vamos a dejar para ti, para que tú las contestes. Creo que si nos pueden contactar ahí al correo que está dejando el doctor, mbzrenesid@gmail.com, para que él les conteste todas las preguntas que tengan, todas las dudas que hayan quedado de esta charla que estuvo muy interesante, la verdad. Me encantó cómo manejaste toda la situación de la microbiota y el microbioma, que ahora le llaman, todo esto. Pues bueno, da para mucho. Sí, da para mucho.
digo que falta mucha investigación y sobre todo a nosotros, o sea, todo el gremio veterinario nos compete empezar a discernir en qué momentos de nuestra práctica clínica diaria lo podríamos administrar y tendría un efecto benéfico. O si alguno de nosotros está interesado en manejarlo como profiláctico, o sea, hay Claro, investigación. Entonces podemos investigar y decir, bueno, mira, mi paciente renal, es lo que te decía, ¿no? Me gustaría mucho que a los pacientes renales empezáramos, aparte de los que ya conocemos, que se empezara a dar, por ejemplo, la levadura liofilizada para saber si eso nos va a ayudar a claro. disminuir todavía más como los residuos nitrogenados y saber si eso metabólicamente va a ayudarle al organismo. Claro, y da para mucho. Mira, los pacientes renales, que ya lo comentaste tú, ¿no? Y no tengo que hacer más énfasis, pero son pacientes que pueden ser tratados con estos probióticos y pues bueno, ahí estamos. Doctor, te agradezco muchísimo. Ahí está el contacto, mbzrenesid@gmail.com. Por favor, contáctenlo. Está en Hospital Carson, ¿verdad? También ahí En, en Hospital Carson. en la Nada Ciudad de más es que México. hablen a Hospital Carson y pidan la cita conmigo y ya para que coordinemos la reunión en caso de ser necesario. También les dejo aquí un ratito la bibliografía por si alguien quiere anotarla, quiere verla. Perfecto. Todo casi son reviews. Si se dan cuenta, hay unos que sí son un poquito viejitos. El más viejito es de 1999, pero tenemos de 2017, 2000, después del 2015. Eh, Todavía falta investigación, falta que nos interesemos en este campo Claro, y tiene muchas aplicaciones, muchísimas. Si hay mucha aplicación en especies de producción, también va a haber en nuestras especies de alta estima. perfecto. Pues bueno, doctor, te agradezco mucho. Un abrazo, de verdad, Muchas a nombre de gracias. toda la familia de Loeffler Inofarma, te mandamos un abrazo, un agradecimiento por haber estado aquí con nosotros dando esta charla. Eh, yo les quiero comentar a todos los médicos que nos están viendo ahorita que vamos a estar todos los miércoles en punto de las 8 de la noche dando estas pláticas, estos webinars para la capacitación continua o la educación continua que por cuestión de la pandemia que tenemos ahorita, la estamos organizando y dando gratuitamente. No sé hasta cuándo vaya a ser de esta forma. Creo que va a ser permanente, pero bueno, vamos a esperar. Y bueno, pues muchas gracias, doctor. Gracias, Doc. Muchas gracias por invitarme. En verdad, estoy muy emocionado de darles esta información. Qué bueno que todos los que están conectados ahora lo puedan aplicar, lo puedan considerar por lo menos y en algún momento tenga una relevancia clínica mayor. Claro que la va a tener. Bueno, pues bueno, quiero dar una mención a todos nuestros colaboradores, nuestros organizadores, que son los distribuidores de toda la República Mexicana, pero también ya estamos en Guatemala con distribuidora Global Vet, en Perú con Improvet y vamos a estar en más países. Si en tu localidad no tienen los productos Sinopharma, puedes entrar a www.inofarma.com.mx y ahí puedes ingresar a ver quiénes son los representantes o quién te puede ayudar para que tengas los productos Sinopharma. ¿Ok? Dicho esto, pues bueno, ya nos vamos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. A ti. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. Gracias a ti. Un abrazo.